Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este día vamos a seguir estudiando el versículo 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Y este es un versículo muy importante, es un versículo realmente, o por lo menos una frase de este versículo, siempre es utilizada y se dice todo el tiempo, aunque en realidad no me acuerdo haberla oído enseñada o que alguien la explicara o que predicara y utilizara esto en una enseñanza un poco más completa como lo que vamos a hacer hoy. En este versículo 5 tenemos un llamado del Espíritu Santo de Dios a hacer algo tan importante que si nosotros prestáramos atención a lo que realmente esto significa y si tuviéramos esta diligencia, los creyentes verdaderos entendiendo lo que esto es, lo harían, pienso que todos los días. Y en este versículo 5 está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí cuando vemos que está diciendo esto de que estéis reprobados, porque en realidad esta era la acusación que estaban lanzando en contra de Pablo. Algunos de estos, por supuesto, falsos hermanos, falsos apóstoles, ellos estaban básicamente diciendo que el apóstol Pablo era un reprobado. Y si él era un reprobado, significaba que no era salvo. Pero entonces, aquellas personas que habían influenciado tan maliciosamente a algunos de los hermanos y hermanas en Corinto, en la iglesia en Corinto, estaban pensando la misma cosa. Y esto era algo totalmente erróneo, en el que si el apóstol Pablo fuera reprobado, es decir, no salvo, entonces eso significaba directamente que todos estos corintios que habían sido salvos bajo el ministerio de Pablo en realidad no lo eran. No tenía ningún sentido lo que ellos estaban tratando de decir. Fíjense que en el año 1973, Jay Adams, autor de muchos libros sobre la consejería cristiana, dio una serie de conferencias en un seminario evangélico enfatizando la necesidad de apegarse estrictamente a la Biblia y evitar toda influencia psicológica. Adams le dijo a los estudiantes de la facultad: no pienso que necesito elaborar este punto. Estoy seguro que la razón por la cual fui invitado a dar estas conferencias en el principio fue por nuestra convicción común sobre este tema imperativamente vital. El hecho de que la psicología no puede ser parte de la iglesia y del creyente. Adams había puesto bien en claro su convicción. Él dijo: en mi opinión, proponer, permitir y practicar la psiquiatría y el dogma psicoanalítico dentro de la iglesia es tan pagano y hereje y por lo tanto peligroso como propagar las enseñanzas de alguna de las sectas más raras. La única diferencia vital es que las sectas son menos peligrosas porque sus errores son más identificables. Él advirtió a este grupo de futuros pastores y él les dijo: miembros de tu congregación, ancianos, diáconos y otros ministros. Escuche la advertencia que este hermano Jay Adams le dijo en esta universidad, en este seminario bíblico, a un grupo de jóvenes que serían futuros pastores. Esto es lo que él les dijo, repito, preste atención.
miembros de tu congregación, le dice, ancianos, diáconos y otros ministros, sin hablar de cristianos, que son psiquiatras y psicólogos, pueden levantar presión y tratar de disuadirlos, es decir, a estos pastores, de cualquier determinación resuelta a mantener la consejería enteramente bíblica, es decir, presionar para disuadirlos, para desviarlos. Ellos pueden llegar a insistir que ustedes no pueden usar la Biblia como el libro de texto para la consejería. Van a tratar de avergonzarles en pensar que el Espíritu Santo no te ha entrenado adecuadamente para el trabajo. Van a llegar a tentarte a que compres todo tipo de recursos psicológicos llamativos para usarlos junto con la Biblia y generalmente demandarles que la abandonen completamente. Ellos pueden que les adviertan y les amenacen aún, mientras se burlan del método bíblico. Piensen en el mal que ustedes pueden hacer por simplemente dar versículos bíblicos como prescripciones y pastillas, es decir, totalmente en contra. Y este hermano está advirtiendo a futuros pastores, así como hoy mismo pastores están allí delante de una iglesia, pastoreando iglesias, y ellos han sido persuadidos, han sido presionados, ellos por agradar a la congregación, por agradar a sus ancianos, sus diáconos, otros ministros, por agradar su congregación, por agradar su denominación o quien fuera, ellos han adoptado la manera del mundo. No están siguiendo más al Espíritu Santo. Sin embargo, desde 1973 la Iglesia casi en totalidad ha adoptado las influencias paganas de la psicología. Y al hacer esto, ellos han abandonado la palabra de Dios porque las dos no pueden coincidir, porque son opuestas. Por eso es que digo todo esto para decir esto, lo que dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos. Realmente, ¿cuál es todo tu sistema de creencia? Todo lo que tú crees, todo lo que tú dices, aún todo lo que tú pones en el Facebook, ¿tiene alguna influencia de la psicología humanística? ¿Tiene alguna influencia de la filosofía del mundo? ¿Saben qué? Mucho y casi la gran mayoría de lo que los creyentes ponen en sus redes sociales proviene de la psicología humanística, proviene del mundo. Esta frase que dice examinaos a vosotros mismos fue usado por Pablo porque hubo una ocasión para el temor que muchos de ellos habrían sido engañados. Por eso es que él dice, examínense a ustedes mismos porque es posible que hayan sido engañados. Tales habían sido las irregularidades y los desórdenes en la iglesia en Corinto y parcialmente debido a los falsos apóstoles, aquellas personas que estaban tratando de pervertir la iglesia, de influenciar maléficamente a la iglesia. Consecuentemente, tal examinación es importante, es útil para los cristianos y una exhortación a hacer esto siempre es necesaria. Son tan importantes los intereses que están en juego y tan fáciles es que aún los mejores, los más consagrados, llegan a ser engañados, que todos los cristianos deben a menudo examinar el fundamento de su esperanza y eterna salvación. Incidentalmente él dijo, examinaos a vosotros mismos. Él no dijo, examinen a los demás. Preste atención en eso. Cuando la palabra examinaos es usada en un sentido malo o negativo, significa tentar. Sin embargo, aquí es usada en el buen sentido, significa probar y es seguida por el sinónimo someter a una prueba, así como las monedas son probadas para determinar si son genuinas, si tienen su peso justo. Entonces esta palabra, hay una palabra que es la palabra errar, esta palabra que es usada en el Antiguo Testamento en varias maneras. Individuos pueden errar en obedecer los mandamientos de Dios. La familia de David nunca fallará o errará en tener a un hombre en el trono de Israel. El corazón y carne de uno puede errar o fallar. Entonces está esto que es o errar o fallamos o pasamos la prueba. Una de las dos, ¿cierto? O reprobamos o aprobamos. El idioma hebreo no tiene ninguna palabra singular o específica para lo que serían errores o para lo que es errar o fallar en general. Errar
es una interpretación de palabras que significan uno o más de los siguientes conceptos: estar en el final, ser cortado, pasar por encima, hundirse o relajarse, estar a una distancia o tropezar. En 2 Corintios 13, 5 al 7, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, si están en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en vosotros? Al menos que, por supuesto, que hayan fallado la prueba. Esto es lo que quiere decir. Y confío que descubrirán que no hemos fallado a la prueba, que las personas hemos pasado la prueba y que ustedes harán lo que es correcto, aunque les parezca a los demás que hemos fallado. Aquí Pablo usa la palabra griega dokimazo, que significa poner algo a prueba para aprobarlo. Y la palabra griega adokimos significa estar descalificado por no pasar la prueba, o sea, reprobado. La autoridad de Pablo había sido desafiada por muchos en Corinto. No lo reconocían en absoluto. Los disidentes habían demandado prueba que Cristo hablaba en realidad mediante el apóstol, o de hecho, si él realmente era un apóstol. La respuesta de Pablo enfoca su atención a la morada de Cristo, quien es poderoso en el interior y entre su pueblo, y quien se encargará de aquellos que rechazan a aquel a quien el Señor ha enviado. Escuche esto. El Señor Jesucristo se encarga de aquellos que rechazan a aquel que Él ha enviado, así como el Señor se encargó de aquellos disidentes, de aquellos detractores. Entonces Pablo llama a los corintios a ponerse bajo la prueba de explorar su realidad interior. ¿Ustedes no se dan cuenta que Cristo Jesús está en vosotros?, les dice a estos hermanos en Corinto. Si Jesús estaba en ellos, si realmente el Espíritu de Dios moraba en ellos, y ellos hacían esta examinación y llegaban a la conclusión de que realmente el Espíritu de Dios, que Cristo estaba en ellos, Él les daría testimonio de la validez del mensaje de Pablo y de que Él había sido llamado por el Señor. La frase, si estáis en la fe, cuando dice si estáis en la fe, se refiere a la fe en Jesucristo y las promesas de Dios a través de Él, lo que es la característica distintiva más grande de un verdadero creyente. Es decir, la fe en Jesucristo y su gran obra en la cruz del Calvario. Esto es lo que distingue a uno que es creyente, a cualquiera que pueda decir y proclamar lo que sea, pero en realidad la fe no está puesta en la cruz de Cristo para la salvación de su alma. Entonces, probar o examinar uno mismo es lo suficientemente simple. Unas preguntas nada más honestas y respondidas honestamente pronto revelarán en dónde está uno. ¿Creemos en totalidad en la fe, o sea, el Evangelio, lo que se refiere al cristianismo, sin ningún cambio? ¿Mi corazón cree verdaderamente este Evangelio de Cristo en toda capacidad? ¿Tengo mi confianza realmente en la cruz de Cristo para salvación y santificación? ¿Es mi confianza completa y fuerte? ¿Estoy viviendo en victoria sobre la carne, el mundo y el diablo? ¿Creo realmente en todo lo que la Biblia enseña? ¿Qué tal de Jesucristo como el bautizador con el Espíritu Santo? Bueno, para Pablo la gran verdad central es que Dios actuó en Cristo para traer la salvación a los pecadores. La salvación no puede ser ganada, no puede ser merecida, debe ser recibida como un regalo de gracia. ¿Estamos creyendo esto? Los pecadores no pueden merecer salvación, ellos solo pueden confiar en Dios o, como Pablo lo dice, tener fe en Dios, que es tener fe en Cristo. Esto revela la verdad que los cristianos descansan su fe sobre Jesús y somos llevados dentro de una unión con Él. En Romanos 10:9 muestra que creer en el corazón y reconocer a Jesús como Señor es necesario para la fe cristiana, junto con un reconocimiento del milagro de su resurrección. ¿Está usted en la fe? En otras palabras, es absolutamente imperativo que uno crea que Jesús es el Señor de gloria, que como un hombre, aunque totalmente Dios,
Él murió en el Calvario para pagar la terrible deuda de la humanidad. Uno debe creer también que Él fue levantado de los muertos. ¿Está usted en la fe? La fe tiene muchos aspectos. Es la respuesta a la revelación contrastada con el descubrimiento de un nuevo conocimiento. Implica nuestro reconocimiento que somos pecadores e incapaces en nosotros mismos a abandonar la maldad y hacer el bien. Sócrates, el gran filósofo griego, sostenía que el conocimiento y la virtud son lo mismo, en que conocer lo que es correcto conduce a las personas a hacer lo que es correcto. Pero Pablo no estaba de acuerdo con esto. Para él la fe implica que podamos ver nuestra pecaminosidad y también que reconozcamos que Dios ha provisto para nuestro perdón la muerte de Cristo, es decir, a través de la muerte de Cristo por nosotros. La fe significa que reconocemos la imposibilidad de obtener nuestra salvación, junto con la aceptación de la verdad que Dios ha hecho todo lo que es necesario para que podamos ser salvos. Las buenas nuevas es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Está usted en la fe? Y la fe significa compromiso. Aquellos que creen no solo han llegado a ver sus faltas, sino que ellos se han comprometido a ser el pueblo de Cristo, de servir a Cristo, de vivir para Cristo. ¿Está usted en la fe? La obra de salvación de Dios ha venido a través de Cristo. Pablo constantemente enfatiza la centralidad de la cruz de Cristo, a veces usando esa palabra y a veces usando alguna figura para mostrar esta verdad. Entonces él habla de Dios como efectuando la redención y la propiciación, e inmediatamente dice por la fe y en su sangre. ¿Está usted en la fe? Es claro que el apóstol se refiere a la expiación de muerte del Salvador y esta no llega a alguien automáticamente. Fe es la manera divina. La fe es el conducto. Redención significa el pago de un precio para libertar a las personas. Y o debemos perder la importancia de la libertad en el entendimiento que tenía Pablo de la fe. Es decir, no solamente él creía en Cristo para su salvación, sino que él entendía la liberación que viene a través de la fe en Jesucristo. Él no conecta la libertad expresamente con la terminología fe, pero tal pasaje en Romanos 5, 16 al 21 asume que el creyente entra en una libertad que es imposible sin fe. Por eso muchos no son libertados porque creen en Cristo, pero no creen en Cristo como el libertador de los pecados, libertador de los poderes de las tinieblas. No creen en la cruz de Cristo para su vida diaria. Entonces esta es la entrada a una nueva etapa. Esta es una nueva etapa de salvación en Cristo, la liberación. Pablo ve lo que Dios ha hecho en Cristo como algo central y él conecta la fe a la gracia. La gracia es importante para entender la fe, porque enfatiza que la salvación es un regalo gratuito, no una recompensa por los logros humanos, de ninguna manera, como si fuera un premio por una fe admirable o como un premio, un reconocimiento por una fe más fuerte que la de los demás. Entonces la fe da acceso a la gracia en la que los creyentes están y que les conduce al gozo, el gozo de nuestra salvación. ¿Está usted en la fe? Pablo enfatiza para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso la frase probaos a vosotros mismos presenta un término muy fuerte. La palabra usada aquí es más fuerte que la usada antes cuando dice examinaos. Esta palabra probar se refiere a probar los metales por la poderosa acción del calor. Está hablando de algo que es pasado por el fuego. Y la idea aquí es que ellos deben hacer una prueba exhaustiva de su profesión de fe para ver si ésta pasa la prueba. Tristemente, los creyentes no realizan este ejercicio que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer. La prueba de su piedad debía llegar por una examinación fiel
y sus corazones y vidas, por una comparación diligente de sus ideas y sentimientos con la palabra de Dios y especialmente probando esto en la vida. Es decir, comparamos nuestra vida con la palabra de Dios. La mejor manera de probar nuestra salvación es ser sujeto a la prueba real en varias tareas y responsabilidades de la vida diaria. A través de las diferentes circunstancias en nuestra vida diaria, es la manera en la cual nuestra salvación es probada. Por ejemplo, un hombre que desea probar un hacha para ver si es buena o no, no se sienta y se queda mirándola o lee la información sobre la hechura del hacha o las propiedades del hierro o el acero, sino que él toma su hacha, va al bosque y la pone allí a prueba. Si corta bien, si no se rompe, si no se desafila enseguida. Y entonces allí él entiende la calidad de su hacha mejor que de cualquier otra manera. ¿Cómo es que la entiende? Probándola. Entonces, que vaya con ella al mundo. Déjenle que la pruebe a ver si es buena, si resiste la aflicción de la manera apropiada, para combatir los errores, las locuras de la vida, para amonestar a los pecadores del error de sus caminos, seguir adelante con la gran obra de la conversión del mundo, y pronto él verá el valor de su salvación, así de fácil como un hombre prueba la calidad de su hacha. Por eso esta pregunta, cuando dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Proclama la totalidad esencial de la salvación que es Jesucristo y mejor aún, que Él vive en nuestro corazón. Y tal lenguaje es delicado, ¿no? Y es una unión tan cercana que subsiste entre el Redentor y su pueblo. Conocer al Señor Jesucristo, lo conocemos y podemos identificarlo en nuestras vidas, obrando a través de la persona del Espíritu Santo. Y si nosotros somos sinceros y no estamos viendo nada de estas cosas, quizás estemos reprobados. El veredicto es simple. Si Jesucristo no vive en una persona, uno es reprobado. Reprobado en el griego es la palabra adokimos y significa uno rechazado. El énfasis de esta pregunta es resumida en dos palabras: Jesucristo y reprobado. Escuche, toda esta pregunta resumida en estas dos: Jesucristo o reprobado. No hay término medio. O uno conoce realmente a Cristo y es salvo, o uno no le conoce y ante los ojos de Dios es reprobado. O sea, es rechazado. El punto de la frase es que si el apóstol Pablo era reprobado, entonces ellos eran cristianos reprobados también, porque ellos eran sus convertidos. Consecuentemente, él les desafía a examinarse a ellos mismos, si es que ellos eran realmente cristianos o no, porque de serlo no estarían comportándose de esa manera con Pablo. Si ellos honestamente se examinaban a ellos mismos y llegaban a la conclusión que eran verdaderos cristianos, que Cristo vivía en ellos, admitirían y establecerían la proclamación de Pablo de ser un verdadero apóstol. El hecho de que ellos eran salvos estaba revalidando la proclamación de que Pablo era un verdadero apóstol. El universo de Pablo estaba centrado alrededor del Hijo de Dios, de Jesucristo. No había duda de eso. En realidad, la cristología de Pablo eliminó su pensamiento totalmente, a veces arrojando luz en aspectos de su pensamiento. La mente de Pablo estaba totalmente tomada por el pensamiento de Cristo, por Cristo, y él recibía una luz, una iluminación tan grande del Espíritu Santo, una gran revelación e iluminación en cuanto a todos los aspectos de Cristo. Es decir, que él tenía un conocimiento, un entendimiento de Cristo, de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, que era tan pero tan amplia, que llenaba absolutamente su mente, su vida y su corazón. Por ejemplo, ¿quién hubiera esperado que Pablo le dijera a sus oidores corintios que la roca que dio agua
a los israelitas durante su período en el desierto era Cristo. Sin embargo, la razón que él hizo esto es porque desde su conversión él pudo ver apropiadamente a Jesús en la totalidad del Antiguo Testamento. Estas revelaciones tan grandes que hoy nosotros tenemos, el Señor se las dio a Pablo, en el que él pudo ver a Jesús en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento se hizo vivo cuando él vio los tipos y los símbolos que apuntaban al Señor Jesús. De hecho, el concepto de Pablo en cuanto a Cristo era tan amplio, así como debía ser, que él pudo concebir de él estando involucrado en los tratos de Dios con su pueblo mucho antes que Cristo naciera y comenzara su ministerio terrenal. En otras palabras, Cristo era el Jehová del Antiguo Testamento. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y seguimos. ¿Puede una persona moderna estar viviendo bajo la ley? ¿Puede un cristiano estar desviándose de la fe sin siquiera darse cuenta? ¿Qué significa verdaderamente vivir por fe en el siglo XXI? Estás escuchando Libre al Fin con Karina Gibi, donde encontrarás respuestas a preguntas como estas y muchas más. 2 horas completamente enfocadas en el conocimiento de la verdad. Libre al Fin. Oh, a friend of Jesus, oh, what bliss that one so weak as I, oh, should ever have, well, a friend, oh, like this, oh, to lead me to the sky. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh yes, oh what blessed sweet communion. Jesus is a friend of He'll be there when other friendships, when they cease. He'll be a friend when others fail. He'll always give you of His joy and His peace. He'll be a friend who always will prevail. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of Jesus will be a friend when life's rough voyage is o'er. He'll be a friend when death is past. He'll be a friend to greet you on heaven's shore. He'll be a friend when we're home at last. Friendship with Jesus, fellowship
Jesus is a friend of mine. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of Estamos de vuelta y ustedes han oído y han leído que el apóstol Pablo menciona mucho una frase, en Cristo, en Él o en aquel, pero cuando Pablo habla de los creyentes estando en Cristo, por supuesto Él está hablando de Jesús como Dios, Él está hablando de el creyente estar en el sacrificio del Señor Jesucristo, se refiere al creyente estar crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo a una vida nueva. Y tal terminología podía corresponder solo a un ser divino. Nuestro entendimiento del concepto de Pablo de la divinidad de Cristo es mejorada al comparar lo que Pablo dice sobre Cristo en comparación a lo que él dice acerca del Espíritu Santo. Se ha notado a menudo cuán cercanamente Pablo identificaba a Cristo y el Espíritu Santo en sus cartas, en que por momentos ellos parecen ser idénticos. Trataba y hablaba tanto de Cristo como del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo puede hablar del Espíritu yendo a los creyentes solo debido a que Cristo ha resucitado, ascendido y exaltado. Y fue solamente gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que el Espíritu Santo puede hacerse real en la vida de un creyente. Al discutir la resurrección de Jesús, Pablo habla de Jesús, el último Adán, como el Espíritu vivificante, en 1 Corintios 15:45. Él es quien envía el Espíritu, y sin su resurrección y exaltación, el Espíritu no habría llegado. Romanos 1, 3 y 4 indica que fue por el poder del Espíritu que Jesús fue capacitado para ser el Hijo de Dios en poder. El Espíritu le dio poder y Él envía, es decir, el Señor Jesús, envía ese poder a los creyentes, el cual viene a través de la persona del Espíritu Santo. Es Cristo quien hace las profecías del futuro posibles, y esa era la era del futuro, esta era del futuro que nos menciona la palabra de Dios en Apocalipsis, etc., se enfoca enteramente en el Señor Jesucristo. Los siguientes son ejemplos en cuanto a esto, esta comparación de el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Fíjense estos ejemplos. Los creyentes son justos en Cristo, pero también en el Espíritu. Los creyentes tienen vida en Cristo, pero también en el Espíritu Santo. Los creyentes tienen esperanza en Cristo para la vida venidera y en el poder del Espíritu para darles vida eterna. Los creyentes se regocijan y tienen gozo en el Espíritu Santo, pero también en el Señor. Los creyentes tienen la verdad en Cristo y la verdad también es hablada como en el Espíritu. Los creyentes tienen confraternidad en Cristo, pero también confraternidad del Espíritu. Los creyentes están consagrados y santificados en Cristo, pero también en el Espíritu. Y los creyentes están sellados en Cristo y en el Espíritu. Esta identificación entre Cristo y el Espíritu Santo es tomado más allá cuando Pablo le otorga a Cristo varias características que describen al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 29, dice que es el Espíritu quien da vida. Pero en 1 Corintios, como vimos antes, en capítulo 15, versículo 45, es Cristo quien da vida, es Cristo quien vivifica. Y esto parece significar que en su resurrección y exaltación, Jesús asumió las funciones previas descriptivas del Espíritu Santo, pero sin embargo,
Pablo habla en esta manera porque es Jesucristo quien ha hecho todo posible para que el Espíritu Santo pueda obrar. Y esto, por eso trabaja tan juntamente el Señor Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario, lo cual hace posible que el Espíritu Santo pueda hacer todo lo que Él solamente puede hacer. Esto era cierto aún en el Antiguo Testamento, en que en la mente de Dios la obra de Cristo ya había sido hecha, aunque aún era en el futuro. Y aún Cristo estaba escondido en cierta manera en el Antiguo Testamento, siendo mostrado en varios símbolos de los sacrificios y muchas otras cosas particulares. Sin embargo, fue Cristo quien hizo todo posible, aunque se lo refiere al Espíritu Santo, como en el Salmo 104, versículo 29, como habíamos visto hace un momento. De hecho, todo lo que es hecho en esta tierra por la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, por la deidad, todo es hecho a través del oficio, el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 pone en claro que es el Espíritu Santo quien hace todas las cosas que el creyente necesita. El Espíritu Santo es el que trae la enseñanza, el Espíritu Santo el que revela, el que convence de pecado, el que sostiene, el que enseña todas las cosas que necesitamos saber, el que nos ayuda, el que nos consuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, Él lo hace solo mediante los confines legales del Calvario y la resurrección. Es el Calvario lo que le permite al Espíritu Santo traer todos estos grandes beneficios de la obra de la cruz. Consecuentemente, cuando uno entiende las funciones del Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo, que es solamente a través de la cruz y nuestra fe en la cruz de Cristo. Cuando uno entiende las funciones del Espíritu Santo, su propósito que es el de glorificar a Cristo, Juan 16:14, hace efectivo lo que Cristo hizo en el Calvario. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace en nuestras vidas, lo hace real, hace efectivo. Él aplica todas estas bendiciones y beneficios de la cruz de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces todo se hace más claro. Solo cuando Pablo fue llevado a Cristo es que él pudo entender apropiadamente el Antiguo Testamento, lo que entonces formaba el fundamento de lo que es el Nuevo Testamento. Cuando él conocía la ley perfectamente, el apóstol Pablo, pero antes de llegar a Cristo, él conocía la ley, pero luego de conocer verdaderamente a Cristo, de él ser nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo, él entonces pudo entender el Antiguo Testamento. Y pudo ver cómo el Antiguo Testamento era un fundamento que estaba formando el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, que estaba totalmente en Cristo Jesús y que en el Antiguo Testamento solamente estaba señalando a aquel que vendría y lo que él haría. No es difícil darse cuenta que con Pablo todo era Jesús. De hecho, si uno no entiende apropiadamente que Jesús es el punto focal de todas las cosas, entonces uno no puede entender apropiadamente la palabra de Dios, porque todo señala a Cristo como la respuesta a la promesa dada por Dios en el huerto del Edén inmediatamente después de la caída, en Génesis 3:15. Qué triste es ver iglesias enteras que cantan alabanzas, cantan himnos, canciones, dan un mensaje y Cristo prácticamente no es mencionado, a veces ni siquiera es mencionado. Cuando en realidad vemos como para Pablo todo, la centralidad de todo era Jesucristo y este crucificado. El versículo 6, ahora siguiendo, dice así: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es decir, si han hecho estos corintios esa examinación, esa prueba exhaustiva de que si realmente Cristo estaba en ellos, bueno, ellos debieron conocer, darse cuenta, llegar a la conclusión de que, dicen nosotros, es decir, Pablo y sus asociados, que no estaban reprobados, que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran salvos, igual que estos corintios. Una vez más, da la idea que la verdad que Pablo está proclamando, que si él es falso, así como sus oponentes proclamaban, entonces los corintios también eran falsos, es decir, no salvos. Si los
oponentes, los detractores, los disidentes, los que estaban oponiéndose a Pablo, estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos. Ellos decían que Pablo era reprobado, sus asociados eran reprobados, es decir, no salvos, que no habían sido llamados por Dios, etc. Entonces eso significaría, ¿no?, siguiendo ese concepto, esa idea, de que estos corintios que una vez fueron salvos, era todo mentira, era falso, nunca fueron salvos nada. Y realmente no había sido así. Por eso dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Si de verdad están haciendo una examinación, deberían llegar a esa conclusión y darse cuenta que los falsos son aquellos. La frase entonces, mas espero que conoceréis, habla de algo muy importante. Creyentes falsos, aquellos que profesan solamente pero que en realidad no poseen, no son capaces de conocer nada y el juicio de ellos no vale nada. Pero los cristianos que son capaces de probarse a ellos mismos y darse cuenta de su autenticidad, uno espera que sabrán la autenticidad también de los verdaderos ministros de Cristo, que podrán reconocerlos y además también podrán aprobarlos. La idea es que si ellos son capaces de detectar la presencia de Jesucristo en ellos, ellos deberían ser capaces de reconocer a otros en quienes opera el poder de Cristo. Si uno no reconoce aquello que es realmente de Dios, esta es una fuerte señal que ellos en realidad no conocen al Señor. Es decir, si ellos no podían ver a Pablo como alguien llamado por el Señor, alguien separado por el Señor, entonces eso estaba dando la señal que ellos no conocían al Señor. Jesús dijo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto lo dice en Juan 10, 4 y 5. Entonces, si la voz es realmente la del Señor, y si la persona es verdaderamente del Señor, ellos sabrán. Si ellos no saben, eso dice que no son del Señor. Son palabras fuertes, lo sé, pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Consecuentemente, la verdad de este asunto es el gran número de los que proclaman ser seguidores de Cristo cuando solo son unos pocos los que realmente le están siguiendo. Por eso esta frase, que nosotros no estamos reprobados, habla de aquel que ha sido llamado verdaderamente por Dios, en este caso Pablo y sus asociados. Uno de los grandes problemas en la iglesia en el presente son los cristianos que son profesantes, que no saben lo que es del Señor y lo que no es del Señor. En otras palabras, ellos no se dan cuenta quién es del Señor y quién no lo es. Quién es realmente llamado por Cristo y que es fiel al mensaje de Cristo y quién no lo es. Consecuentemente, sea cual sea la dirección que tomen, es por opinión popular, se guían exactamente por eso, por lo que dice la mayoría, por lo que alguna persona dijo o por lo que creen la mayoría del grupo. Es decir, ellos se dejan guiar o influenciar por otros. En otras palabras, ellos no tienen convicciones propias fuertes, o si no, sus convicciones no están basadas en la Biblia, lo que significa que ellos no solo que están siguiendo lo que es erróneo, sino que lo más probable es que ellos ni siquiera sean salvos. Por eso, déjeme hacerle esta pregunta. Piense bien, ¿usted piensa que aquellos que pensaban que Pablo era un reprobado eran salvos? Déjeme preguntárselo de otra manera. ¿Es posible que alguien quien conociera verdaderamente al Señor, la mente del Señor, la palabra del Señor, en realidad pudiera concluir que Pablo era un reprobado? Creo que la respuesta es obvia. Este grupo tenía un rechazo hacia Pablo y lo trataban como si no fuera un hijo de Dios.
No reconocían su apostolado, no reconocían su llamado, lo menospreciaban, lo rebajaban, lo denigraban delante de la iglesia de Corinto. ¿Ustedes piensan que estas personas, estos detractores, disidentes, eran salvas? ¿Cómo es que no podían reconocer que Pablo fue llamado por Cristo? Y aún todos estos corintios que estaban también siendo persuadidos e influenciados por estos falsos, ¿cómo es que ellos no podían reconocer que Pablo fue llamado por Cristo y que Cristo estaba en él? Ellos no sabían porque ellos no conocían a Cristo. Mientras que los corintios pudieron estar confundidos, ¿no? Aquellos hermanos corintios, no estoy hablando de los falsos apóstoles. Mientras que los corintios pudieran estar confundidos por un corto tiempo, ellos de ninguna manera pensaban en Pablo como un reprobado. Me refiero a aquellos en la iglesia, pero aquellos intrusos que llegaron de Jerusalén no eran salvos, a pesar de su profesión religiosa. Escuche, ¿cómo es que uno puede ser salvo y buscar el dañar el ministerio de Pablo? ¿Cómo es que uno puede ser salvo y oponerse al ministerio y al mensaje de Pablo? ¿Cómo es que uno puede ser salvo y tratar de destruir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Pablo? ¿Cómo es que uno puede ser salvo e intentar denigrar, difamar, rebajar, menospreciar a aquel que Dios ha llamado para entregar este gran evangelio de la gracia? ¿Cómo es que alguien puede ser salvo y tratar de destruir lo que el Señor está verdaderamente haciendo? Se da cuenta que esto es exactamente lo que sucede hoy, ¿cierto? ¿Usted lo puede ver? Mientras que un verdadero creyente puede llegar a estar confundido por un corto tiempo y aún puede oponerse a aquello que es verdaderamente del Señor, el mensaje del Señor, lo que el Señor realmente está haciendo, lo que sucede a menudo. Pero si le permite a esa persona al Espíritu Santo obrar en él, entonces el Espíritu Santo le va a corregir, va a enderezar su camino. Sin embargo, si alguien continúa haciendo oídos sordos a los ruegos, a la dirección del Espíritu Santo, de llevarlo a la cruz del Señor Jesucristo, puede llegar el tiempo en que Él deje a ese individuo totalmente, lo que significa que esa persona desvía totalmente su camino y finalmente será perdida. La idea es que podemos seguir al Señor o al hombre, o aún nuestros prejuicios, pero no podemos seguir los dos. Si la naturaleza divina está verdaderamente en el corazón de uno, lo cual se refiere al Espíritu Santo, él finalmente va a reconocer la naturaleza divina que está entonces en el corazón de otro, o la falta del Espíritu Santo en otro. Este es un creyente que puede discernir lo santo de lo profano, como dijo el profeta Ezequiel. Es decir, si realmente estamos andando cerca del Señor, si realmente conocemos al Señor, ¿cómo podemos no reconocer si alguien está realmente en Cristo y también le conoce al Señor, si realmente está dando la palabra de verdad? No conocemos a Cristo y no conocemos la palabra de Cristo entonces. Y si ese es el caso y estamos nosotros oponiéndonos a lo que realmente el Señor está haciendo, a través de la persona que sea, entonces eso nos pone en una posición muy peligrosa, ¿no le parece? Estamos oponiéndonos al Señor mismo y a su obra. El versículo 7 sigue diciendo, y oramos a Dios. Mire, quiero que vean el corazón, el espíritu aquí, el sentimiento del apóstol. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Oh, que no vayan a hacer esta maldad, que no se pongan en contra del mensaje, que no se pongan en contra de lo que Dios está haciendo. Vuelvo a leer, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Estoy segura que los oyentes
pueden reconocer la tremenda importancia de las tremendas verdades que están siendo tratadas por Pablo aquí. Deberían oír cuidadosamente lo que el apóstol está diciendo, considerando que el Espíritu Santo es el que le estaba dirigiendo. Esta frase que dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Esta es una oración tan sincera, con tanta compasión y misericordia. Pedirle al Señor, Señor, no permitas que estos hermanos cometan una maldad. Esto no presenta al apóstol hablando en general acerca de hacer alguna cosa mala, es decir, en general. Él está hablando de un acto específico. Este acto se refiere a ponerse del lado de los oponentes, ponerse del lado de los perseguidores, ponerse del lado de los detractores, de los disidentes, de los sectarios, que estaban proclamando que él era un reprobado, que él no era realmente apóstol, que él no era realmente llamado por Dios, que él no era salvo. Punto. ¡Qué peligro que sería! Entiende el peligro que sería ponerse del lado de aquellos que estaban en contra de Pablo, como hoy en día también el peligro en el cual están tristemente una gran parte, si no es que la mayoría de la iglesia moderna, están en el gran peligro de estar en contra de Dios por ponerse del lado de aquellos que están en contra de aquellos que el Señor realmente ha llamado, ha separado, ha ungido. Si ellos hicieran esto, sería una maldad de proporciones inimaginables. El resultado final sería un desastre. En otras palabras, si los corintios hicieran tal cosa, o cualquier persona que haga tal cosa, ellos en efecto se estarían poniendo en oposición contra Dios mismo. De hecho, esta es la gran cuestión. Esto es el punto que vemos siendo perpetrado en la iglesia moderna, en todos los tiempos, poniéndose en contra de lo que realmente Dios está haciendo. En vez de cooperar, en vez de colaborar con la verdadera obra de Dios, no, la iglesia moderna va hacia otro lugar y se pone en contra. Y al mismo tiempo, lo peor de todo, es que al mismo tiempo piensa que está haciendo la gran obra de Dios, cuando está en contra, está persiguiendo a la verdadera iglesia, al verdadero creyente, al verdadero ministerio, al verdadero mensaje, al verdadero Cristo, al único. ¿Estoy siguiendo verdaderamente al Señor y a aquellos que son verdaderamente de Él? ¿O estoy yendo a la dirección opuesta? Mientras que al mismo tiempo estoy pensando que estoy siguiendo al Señor, que estoy haciendo la gran obra de Dios. Oponerse al Señor mientras que al mismo tiempo se piensa lo opuesto es un pecado enorme. Este es un engaño del más alto orden, ¿se da cuenta? La frase dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados. En efecto, el apóstol está diciendo que él no está interesado en si las personas lo aprueban a él o no, si él es aprobado por Cristo, eso es lo único que a él le importaba, ser aprobado por él, lo cual él había sido. ¿Cómo es que él era visto por los corintios o cualquier otro? Para él era un asunto secundario. Y esto es lo que caracteriza a la iglesia moderna, que busca la aprobación de los hombres más que cualquier otra cosa. Los aplausos, los elogios de los hombres. Y la verdad es que uno puede tener la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres, pero no puede tener las dos. La frase siguiente dice, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Esta era la intención. Habla del hecho que en la abnegación y la autoaniquilación de Pablo, hacía mucho tiempo que él se había hecho indiferente a lo que otros pensaban de él, con tal que ellos avanzaran en su carácter cristiano. Pero por supuesto, el pensamiento al mismo tiempo es incongruente. Era casi imposible para ellos crecer en el Señor y al mismo tiempo tener una opinión o concepto equivocado de Pablo. Por supuesto, lo que el apóstol está diciendo es que no le importaba nada de él mismo, sino más bien la condición espiritual de las personas. Esto es realmente una abnegación. La frase dice, aunque nosotros seamos como reprobados, aunque nos consideren así.
En efecto, dice, independientemente de que algunos puedan pensar que somos reprobados, la idea es, dejen que los falsos profetas digan lo que quieran. Su preocupación no era eso, sino que su preocupación eran los corintios mismos, era la salvación de sus almas, era que ellos fueran edificados, que ellos fueran corregidos. Poder ver el corazón de Pablo nos da un ejemplo que debería ser copiado de todos los predicadores del Evangelio y de hecho de todos. Pocos hombres han sido denigrados como Pablo y pocos sufrieron como Pablo y al mismo tiempo pocos estuvieron tan cerca del Señor como Pablo. Mientras que el Señor le honró en una manera en la que pocos hombres en la historia fueron honrados, dándole el nuevo pacto, lo que en efecto le convirtió en el Moisés del Nuevo Testamento. Pero aún con eso, el sufrimiento y las dificultades que él pasó, que él atravesó, que él soportó, fueron horribles. Me pregunto, ¿cuántos en el presente, si ellos tuvieran que seguir las pisadas de Pablo, serían probados como fieles? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso es todo por hoy. Vamos a continuar ya terminando este capítulo y en realidad esta epístola maravillosa de la palabra de Dios en el próximo programa de Libre al Fin. Gracias y que el Señor les bendiga. Those shadows deep and my heart bleeds, I will not question, no I won't, the way he leads. This side of heaven, this side of heaven, I know in part, yes I do, I will not question a broken heart. We'll talk it over, oh yes we will, in the by and by. We'll talk it over, my sweet Lord and I. You know, I'll ask the reasons. Yes, I will. And he'll tell me why. When we talk it over in the sweet by and by. You know, I'll hide my heartaches behind a smile. And I'll wait for reasons till after a while. And though he tried me, I know that I'll find that all of my burdens, yes, are silver lined. Yes, they are. We'll talk it over in the by and by. We'll talk it over
sweet Lord.